En esta ocasión quiero compartir contigo mi análisis técnico en la emisora SPCX, identificar niveles de soporte y resistencia clave. Y bueno, iniciando tenemos el gráfico semanal, únicamente dos velas. Recordemos que el IPO de esta emisora fue el día 12 de junio, que fue viernes. Estamos grabando para el día 19 de junio, que es sábado. Entonces, comenzando en el gráfico semanal, lo único que tengo es el gráfico de velas y el histograma de volumen. Vemos que el precio en esta vela hace un máximo a 225,64 y cierra a $185. En la parte superior, en esta parte tenemos los precios y me interesa ver este gran rechazo, cómo hace esta vela eh, de cambio de tendencia o un rechazo alrededor de los 225 para cerrar a 185. Para mí es importante porque en esta zona pues va a haber ciertos rechazos cuando el precio pues logre llegar nuevamente, ¿no? Pero continuando con el análisis, en este marco de tiempo tenemos una idea de qué sucede, ¿no? Un rechazo. Ahora pasamos al marco de tiempo diario. ¿Qué observo en este marco de tiempo diario? Bueno, el día viernes vemos como la vela hace un máximo a $176,52 y termina cerrando a 160,95. Para el día lunes 15 de junio terminamos la sesión como una vela alcista y para el día martes 16 de junio una vela pues con cierto rechazo, ¿no? A lo mismo, el máximo a 225 y este día cerró a 201. Esto para mí es importante porque posteriormente para el día miércoles tenemos esta vela envolvente bajista que abre haciendo un gap alcista inicial a $209 y previamente había cerrado a 201, ¿no? Para cerrar la sesión este miércoles a $191. Entonces, esto fue una caída de 4,95%. Y posteriormente, para el día jueves, la emisora pues nos muestra que tenemos aquí una vela pues de indecisión, ¿no? Pero para mí es importante este patrón que tenemos aquí, que es el que voy a señalar en este momento para continuar con el análisis. Es esto. Este patrón es el que me interesa porque es la zona importante de rechazo, ¿no? Ahora continuamos bajando el marco de tiempo, ahora en 4 horas, ya que identificamos ese patrón diario, podemos deshacernos de esta elipse y lo que observo, estoy utilizando la versión gratuita de TradingView, en realidad no influye o no afecta en nada en la operación. Pero continuando, observamos en el gráfico de 4 horas que tenemos aquí una zona de resistencia que previamente fue la ruptura por encima de los 168, $169 para hacer este rally hasta los $225 que mencionaba. Entonces aquí podemos marcarlo inicialmente, después lo podemos ajustar con mayor precisión en el precio. Y es a lo que me refería, ¿no? Una zona de resistencia que en este momento pues es soporte alrededor de los 168,50, 169 en promedio, ¿no? Y vemos que posteriormente hace un precio en rango entre los 212 y los 202, $200, ¿no? Por 4 ocasiones, en 4 velas, ¿no? De 4 horas. Y aquí tenemos el rechazo por encima de los 212, para ser exactos, aproximadamente, sí, 212,03 centavos. Y tenemos aquí este spike a los 225 para terminar por debajo. Y nuevamente aquí el día miércoles, el testeo para terminar colapsando. Y aquí ya estamos entrando un poco más en un análisis intradía y pasamos al marco de tiempo de una hora, tenemos un poco más de detalles sobre lo que sucedió en el precio y bueno,
Aquí me interesa ver cómo es que el precio es rechazado a los 212 y aquí podemos ajustar un poquito más el precio en la zona de resistencia, que es a los $218 conforme vamos bajando el marco de tiempo. Y también podemos ver una pequeña zona de soporte alrededor de los $200. Después de hacer la ruptura de 168 que hace este rally, vemos cómo testea los 212, retrocede hasta los 196 aproximadamente, y en este retroceso vuelve a hacer un spike para el día martes. Igual vuelve a caer, a testear 196 y vuelve a testear los 212 como zona de resistencia intradía que habíamos detectado en el marco de tiempo de 4 horas. Pero ahorita, por lo pronto, en el marco de tiempo de 1 hora podemos establecer que es alrededor de los $200, una zona de soporte intradía. Después de este rally, como hace el gap para el día martes, testea 299, después se va hasta los 218 y vuelve a testear los 199, como estoy señalando con el cursor. Posteriormente, para el día miércoles, hace la ruptura de los 199,75, alrededor de 279, $200, y es esta zona de soporte que tenemos. Entonces, hasta este momento, sigue siendo válido 168, es válido 199 o $200, es válido los 218, y aquí necesitamos observar si ajustamos o eliminamos esta zona de resistencia, los $212, ¿no? Entonces, posteriormente, para el día jueves, vemos cómo la emisora hace una apertura cayendo hasta los $172 por encima, 172,11, que es una zona de soporte, ¿no? Que estamos viendo que en específico es alrededor de los 168,52. Entonces siempre hay un margen de error. Ahora pasamos al marco de tiempo de 30 minutos y me gustaría ajustar la zona de resistencia de 212 a alrededor de los 213, porque aquí vemos cómo el precio, ahorita voy a señalarlo, cómo el precio testea alrededor de esta zona el día martes 213, retrocede a la zona de soporte que acabo de mencionar, los 199 o $200. Vamos a cerrarlo en 200. Bueno, es esta zona. Y después testea nuevamente hasta los 225, pero el cuerpo de las velas abre y cierra 218, tanto la alcista como la bajista, ¿no? Entonces, ¿qué estoy analizando? Bueno, si fueras un vendedor, estarías colocando órdenes de venta en corto o intradía alrededor de los 212, 213 por esta zona de resistencia. Testea tu orden y el precio colapsa. Y posteriormente vemos que el precio rompe la zona de soporte de los $200. Aquí vamos a ajustarlo de una vez, que son 200. Y ajustando el precio, entonces vemos cómo la zona de soporte intradía pues ya se convierte en resistencia, y ya testeado una ocasión, y el siguiente día, que fue el día jueves, bueno, pues el precio termina colapsando hasta la zona de soporte en este momento, ¿no? Que siempre vamos a tener un margen de error. Ahora, ¿podemos ir señalando estos márgenes de errores? Sí, por supuesto, siempre es por encima y por debajo de la zona de precio exacta que hemos establecido. En este caso, pues la zona de resistencia y soporte. Esta es una zona de resistencia porque el precio se encuentra a 181, es una zona de resistencia intradía. También la zona de resistencia de los 213, y por último la zona de resistencia alrededor de los 218. Y zonas de soporte. Zonas de soporte que tenemos, bueno, pues es alrededor de los 168,52. Para ser exactos, podemos establecerlo a 172 y 165, ¿no? Estas zonas de soporte. ¿Por qué? Porque siempre hay un margen de error. O sea, si tú colocas una orden de compra a 168 y no toca, pero tocó a 172, 172,11, bueno, pues esta orden escalonada habría ejecutado y entonces habrías entrado para hacer esta compra intradía.
Entonces, eso es lo que estoy observando en esta emisora. Para no confundirnos, vamos a cambiar el color a la zona de soporte, que sea una zona roja, y las zonas verdes son las zonas de resistencia. Ahora, ¿qué puede pasar para la siguiente semana que comienza? Bueno, pues la emisora puede seguir ofreciendo oportunidades en zonas de soporte para compra alrededor de los 168, como ya especulaba o mencionaba, y la zona de soporte sería, perdón, el último precio en la zona de soporte sería 165,57 aproximadamente. Poder colocar un stop loss por debajo de los 165 con o 165, 164,70. Si echamos un vistazo a un marco de tiempo aún más bajo, vamos a ver el de 15 minutos. Bueno, pues aquí tenemos ya con mayor claridad los precios a los cuales podemos entrar y eh, sigue siendo, sigue siendo relevante, sigue siendo válido las zonas de soporte y resistencia que acabamos de señalar. Si pasamos a un gráfico de líneas, bueno, hasta este momento pues son las zonas, son las únicas zonas que me interesan. Si quisiera ajustar un poquito más en la zona de soporte, aquí estamos viendo cómo el gráfico de líneas pues nos delimita que llega el precio hasta esta zona de los 196. Es exactamente a los 196,35 el mínimo que hace. Entonces podríamos entrar en esta zona de soporte y tal vez terminar con un stop out por esta, por este spike. En la siguiente ocasión, supongamos que colocamos una orden de compra, bueno, pues vamos a terminar con un stop out. ¿Por qué? Porque hay un margen de error. Para eso nos sirve también el gráfico de líneas. Estamos también contemplando lo que no observamos o no tomamos en cuenta con estas mechas de las velas. Entonces, si queremos ser un poquito más específicos, pues es válido para esta zona de soporte. Ahora, pasamos al marco de tiempo de 5 minutos y en 5 minutos hay que condensar el gráfico para tener una mayor apreciación de de este marco de tiempo. Lo que observo al final de cuentas es que el precio ha acumulado, ha consolidado en los primeros días alrededor de los 168, 172 y después hace este rally alcista, como ya mencionaba en marco de tiempo mayor, pero aquí es con mayor detalle, ¿no? Y aquí tenemos estos spikes en la zona de soporte cuando hace la ruptura de los $200, eh, con este margen de error, ¿no? Por debajo de los alrededor de $196. Aquí, pues, este tipo de operaciones intradía, pues, podría terminarte estopeando. Sería bueno entrar de manera escalonada. Es lo que yo haría en ese caso. Pero posteriormente, en la tercera ocasión, la emisora rompe esta zona de los 200 y termina colapsando nuevamente a la zona de los 172. Y para los siguientes días de la semana que viene, que es la tercera semana de junio, pues depende mucho de la parte de noticias, la parte fundamental, qué noticias relevantes vengan para la emisora en esta semana, la parte macro, porque, bueno, les recomiendo en mi canal, aquí les voy a compartir rápidamente, ver este video de SpaceX, análisis del IPO más importante del siglo. De todas maneras, en la parte superior de este video les dejo el, el enlace para que lo vean, en donde explico la parte financiera de SpaceX, ¿no? Que aún no es ni rentable y las valuaciones. Entonces, eh, también he escuchado los rumores en el corto plazo de que esta emisora podría, pues, no ser una buena idea para aquellos inversionistas de mediano o largo plazo, porque aquellos accionistas que invirtieron cuando la empresa era privada podrían vender sus acciones. Pueden venderlas, pero después de un año de la oferta pública inicial, que es lo que no había escuchado en la parte de redes sociales sobre esta regla, ¿no? Y que es importante mencionarlo. Aquellos que tienen este temor de que pues los inversionistas pueden vender sus acciones, sí pueden venderlas, pero después de un año de la oferta pública, es decir, hasta el, hasta junio, que es el 12 de junio del 2027. No sé si sea un día hábil, pero hasta esa fecha pueden empezar a vender sus acciones. Pero por otra parte, la emisora puede colapsar por la parte financiera que les comentaba del video que ya realicé. Aún así, si continúa el hype
continúa la volatilidad, pues hay que aprovechar la volatilidad intradía haciendo estas operaciones de scalping alrededor de los 168, 172, observando las zonas de resistencia, que probablemente se podría formar una zona de resistencia alrededor de los 188, como estamos viendo en este momento. El precio colapsa hasta los 172, vuelve a testear 188. Entonces aquí podría formarse una zona de resistencia intradía, ¿no? En este momento, pero ya estamos observando detalle de lo que no vimos en marco de tiempo mayor. Y si es así, si la emisora pues continuara llegando a los 200, bueno, pues empezar a hacer scalping, ¿no? De venta de 200, cerrando por encima de los 188.70, 189. También todo depende de la volatilidad, si la emisora vuelve a testear los 213, pero hasta este momento, bueno, he compartido con ustedes estas zonas de soportes y resistencias que interpreto yo gracias a mi experiencia y bueno, puede ser muy útil para ti si estás buscando, no sé, de alguna manera tienes una tesis intradía de compra o de venta en corto. Digo, todo puede cambiar en cada sesión, en cada día de operación, pero creo que esto es útil para aquellos que buscan un poquito de opinión en análisis técnico y comparar lo que tú observas con lo que yo observo. Y para mí, este análisis es más que suficiente, no me queda duda de lo que estoy observando, lo que estoy analizando, pero sí me gusta compartir exactamente cómo es que yo encuentro estas zonas. Y si bajamos a 3 minutos, bueno, pues es aún más detalle del gráfico, ¿no? Entonces no hay no hay ninguna duda. 3 minutos, bueno, ya no me permite el gráfico condensarlo aún más, pero en 3 minutos sí. Entonces es lo que vemos. Aquí también podemos identificar una zona de patrón triangular, que es lo que vemos en esta parte, o bueno, lo que yo observo, ¿no? Hace este máximo, mínimo, nuevamente hace un movimiento alcista, un retroceso, un mínimo mayor, otro testeo de la zona de resistencia a los 175,19, mínimo mayor y después la ruptura. Entonces, eso es otro patrón triangular que está aquí, que podemos identificar, que es una señal alcista y vemos cómo el precio, bueno, pues se mantiene por encima de esta zona del patrón triangular, ¿no? Lo cual sigue siendo válido. Una vez que el precio termine por debajo de los 164, 165,76, bueno, ahí ya tenemos otro escenario totalmente bajista, en este caso, pues es 50% alcista, 50% bajista, pero si termina por debajo de 164 es un escenario bajista porque tenemos, como se le conoce técnicamente por los americanos, un backside por encima de los 172, todo este precio pues actuando como peso sobre el precio de los 172, 164. Entonces, vemos, si vemos que el precio cae por debajo de 164, bueno, pues muchos van a intentar estar haciendo scalping alrededor de 172, 168, 164 para hacer coberturas a 160, coberturas parciales, y si el precio termina colapsando por debajo de los 150, bueno, pues ya van a dejar un remanente para que continúe generando mayor rentabilidad. Ese es el otro escenario que, bueno, en este caso pues no ha sucedido, pero para aquellos que están comenzando, tienen la curiosidad de que, bueno, ¿y qué pasa si el precio termina por debajo? Entonces me salgo. Simplemente es compartir con ustedes mi experiencia. Y espero que este video te haya sido muy útil. Déjame en los comentarios qué opinas, qué te gustaría aprender al respecto sobre análisis técnico. Y nos vemos en el siguiente video. Por favor, suscríbete, dale like al video y no olvides compartirlo.